Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera, para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté? Dicen que el futuro se diseña aquí. Es uno de los grandes templos de la creatividad humana, una de las universidades más importantes del mundo. Nos espera Nicolás Negroponte, el visionario más prestigioso de nuestro tiempo. Estamos en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y tenemos al mejor Cicerón para presentarnos este lugar. Es Israel Ruiz, barcelonés, vicepresidente y tesorero del MIT. Señor Ruiz, preséntenos este lugar. ¿Qué es este sitio? Esta concentración de talento, de creatividad, de pasión que ha convertido este lugar en una especie de lugar de peregrinación de toda la creatividad mundial. ¿Qué es esto, Israel? Pues esto es como la tierra prometida, yo creo, para los científicos y los tecnólogos. Es como llegar al sitio en el que el infinito de posibilidad existe. Y cuando a uno se lo explican desde fuera, sin poder estar aquí, creo que uno lo encuentra como utópico. Pero después de haber pasado 16 años aquí, puedo realmente atestar que es como la gente lo vive, ¿no? En el cual no existe el no existe la imposibilidad, no existe el poder decir vamos a vencer cualquier disciplina que no podamos hoy día. Y cuando trabajamos en grupo, nos creemos que ese futuro puede existir. Entonces, cuando uno lo explica, dice, bueno, esto podríamos hacerlo en muchos sitios del mundo. Esto se ha hecho durante 150 años, que es la existencia de este lugar. Y cuando uno lo ha hecho a la escala en la que esto existe, en el volumen de gente, en el volumen de invenciones, en el volumen de investigación, de estudiantes, acaba por ser un lugar único en el mundo. Luego me va a contar qué es lo que pasa aquí y por qué pasa aquí, pero antes los datos que nos podrían situar ante el hecho. Entre los que están y los que estuvieron es casi un universo de 100 y pico mil personas, ¿no? Que pasó por el MIT, ¿no? Son más de 130.000 alumnos han pasado por MIT, que están hoy día aún vivos. Siempre lo definimos como un país. Yo siempre lo comparo con Andorra, ¿no? Es un poco el país de la población de Andorra, un poquito más. Pero la economía y el impacto económico de esos alumnos es en Producto Interior Bruto, el equivalente, entre las compañías que han formado todo este grupo de personas, es la 10ª economía mundial. ¿Cuántas empresas han creado? Más de 55.000. ¿Cuántos puestos de trabajo han creado? 3 millones. ¿Y cuánto dinero, más o menos, en conjunto han creado? ¿Lo colocan en 10ª posición con qué cifra? Aquí hablamos en trillones de dólares, que creo que son 3 billones, 3 billones de dólares usando notación europea. 3 billones de dólares euros. No 3.000 millones, sino 3 billones. 3 billones. O sea, aquí le llamamos 3 trillones. Ya. O sea, 3 billones. Entonces son las ventas acumuladas de estas empresas. ¿Y por qué? ¿Cómo se ha logrado eso? Yo creo que se logra con una combinación un poco especial, ¿no? En la cual se empieza por creer en el talento personal de las personas, reclutando profesores que tienen unas aspiraciones de cambiar su mundo, sea su mundo científico, tecnológico o humanista, y que forman a su alrededor grupos de trabajo de investigación
que se parecen a ellos, ¿no? Que vienen de todas las partes del mundo, no se parecen en la persona, pero se parecen en sus valores y en sus inquietudes. Y cuando ellos se ponen juntos a pensar en cómo resolver esos problemas del mundo, acaban inventando pues, tecnologías como el GPS, o tecnologías como el radar, o tecnologías como la impresión de 3 dimensiones, que hoy en día parece que la tenga casi todo el mundo, pero que empezaron aquí. La parte fundamental de la investigación empezó aquí. Estos estudiantes que están alrededor del profesor, cada vez más tienen inquietudes de tener un impacto en la sociedad positivo. Y ese impacto puede ser en educación, o puede ser en cambiar las vidas de las personas, o puede ser en encontrar una medicina que resuelva el cáncer. Y estas personas son las que ahora pues, tienen facilidades mucho mayores que las que habrían hace 50 años para intentar que esas ideas, intentar que esas cosas que pasan aquí en los laboratorios se puedan externalizar y comercializar a un nivel antes impredecible y antes imposible de realmente haber pensado que eso existía. Cuando eso pasa y el carácter de las personas es como el que las inquietudes los mueven, y no los mueve el dinero, sino que los mueve realmente el hacer un impacto positivo, acaba pasando esto. No es que lo buscáramos, no es que MIT buscara nunca tener esto, sino que lo que buscaba es tener el impacto en las personas, ¿no? Que hubieran productos y servicios. Ha logrado, creo que hay una relación de premios Nobel procedentes del MIT que supera los 75, ¿no? Estamos por más de 80. 80 premios Nobel que han pasado por aquí. Y explíqueme el logo de la organización, es Mind and Hand, o sea, mente y mano. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Explíquemelo. Pues en la creación, en los documentos de creación del 1861, cuando se estableció el instituto, la educación, aunque ahora parezca casi mentira, la educación que combinara la intelectualidad y el conocer la disciplina con la práctica no existía. Entonces estamos en un tiempo en que empezamos la revolución industrial. En Estados Unidos es un tiempo complicado, en la guerra civil. Y aquí hay una persona, William Barton Rogers, que es el fundador de MIT, que decide crear un modelo educativo para solucionar lo que él entonces definía como el problema de la sociedad del mundo. Y está inscrito desde 1861, que es para realmente aplicar la ciencia y la tecnología a los problemas de la sociedad. Y está inscrito en todos nuestros edificios, y en aquel momento lo definían como problemas en la agricultura, problemas en la industria, problemas en todo. Y a partir de entonces se consiguió el profesorado de MIT, desde entonces, y los estudiantes que empezaron a trabajar muy conectados con la industria. Entonces lo que se hace aquí es la versión de investigación básica, pensando en qué problemas la industria tiene. Y dígame desde el punto de vista organizativo, porque usted es vicepresidente y además tiene responsabilidades como tesorero, digamos, de toda esta gran organización. ¿Qué presupuesto maneja usted? 3,4 billones, 3.400 millones de dólares. 3.400 millones de anuales. dólares. De ese dinero, ¿qué porcentaje es para investigación específica? Pues 1,6 billones de los 3,4. O sea, unos 1.600 millones de dólares anuales para investigación. Estamos hablando de investigación, lo que en España que creo que sería muy básica. El I+D+I sería la I. La I. Sí, sí. Y a la hora de organizar ese presupuesto, ¿qué tipo de dificultades específicas encuentra usted? Porque como nos está hablando del misterio del MIT relacionado con la pasión y con la vocación, el asunto de los medios es fundamental. Cuando uno piensa en el presupuesto de MIT, lo único que piensa son en dos cosas. Una es en tener las mejores personas y que vengan aquí y atraerlas, tanto sean estudiantes como profesores, y eso requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo entender que los estudiantes los admitimos por mérito y no por su capacidad financiera. Muchos de ellos están completamente becados por nosotros y no pagan nada, que esto se entiende muy poco a veces. Y los profesores lo mismo, los profesores son altamente competitivos, los profesores pueden ir a trabajar donde fuera y tenemos que pagarles y tener un salario que se sientan adecuados. Y la otra parte son sus instalaciones, los laboratorios que necesitan para hacer sus trabajos. Finalmente, proyectando su imaginación a unos 25 años, que es donde tenemos situado aproximadamente un deadline para jugar en este programa, ¿no? ¿Qué mundo avizora usted dentro de 25 años, Israel? Creo que evolucionaremos en el mundo en el que la longevidad de los individuos será mucho mayor. Creo que hablaremos de enfermedades del pasado, como hoy mismo estamos hablando de enfermedades que ya no existen. Creo que eso lo conseguiremos en los próximos 10 años. O sea, a 25 años llegaremos ahí en un mundo en el que los individuos podrán llegar a 120 años perfectamente. Llegaremos a un mundo en el que la asistencia
de las computadoras y de los ordenadores y todo, la tendremos integrada en nuestra ropa, no solo en nuestro teléfono, sino en lo que llevamos, y en el cual espero que hayamos reducido el viaje y los tiempos de viaje para que todo el mundo se sienta mucho más próximo el uno con el otro. Muchas gracias, Ibai. A usted. El MIT. 80 premios Nobel han pasado por sus aulas. Su ADN, la invención. Luis, usted se dedica a la inteligencia artificial. Sí. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es lo que estudiamos para ver si podemos conseguir que los ordenadores actúen, razonen como hacemos los humanos o como mismos nos aproximemos a ello. Y dentro del campo tenemos desde el extremo de robótica hasta el extremo de algoritmos para resolver problemas que a día de hoy no sabemos resolver científicamente. Usted en el MIT está tratando de convertir en realidades los sueños, planes, proyectos, invenciones que aquí están surgiendo sin parar, ¿no? Esta es la naturaleza de su misión, ¿no? Sí. Una de las cosas que yo hago aquí en MIT es gestionar un programa que consiste parte de un programa y parte una clase en la que educamos a estudiantes a pensar cómo traducir tecnologías, nuevo conocimiento en impacto en la sociedad. Así que vemos las tecnologías que nacen de MIT ahora mismo, casi recién salidas del horno, y nos preguntamos qué se puede hacer con esto en la sociedad y cómo tiene que evolucionar esta tecnología para servir una necesidad social, ya sea con fines de ánimo de lucro, ya sea con fines sociales. Esto ya depende de la investigación que se haga. Su clase debe ser una verdadera romería de creatividad. Las cosas que deben pasar por ahí, inventos que a la espera de ser convertidos en acción real, deben ser alucinantes, ¿no? Sí, hemos visto ya en estos últimos 8 o 9 años, hemos visto cerca de 150 tecnologías de todos los tipos. Recientemente hemos visto una tecnología que permitiría imprimir un pequeño tatuaje en la piel, por ejemplo. Este pequeño tatuaje no sería visible excepto cuando se detecta algún tipo de metabolito en su cuerpo. Por ejemplo, para diagnóstico sería como tener una pequeña pantalla incorporada en su piel, que se iluminaría de determinado color cuando apareciese ese pequeño metabolito. Esa tecnología ya existe y se ha explorado posibles caminos para llevarla al mercado. O he visto otras tecnologías, que también en la rama del diagnóstico, en las que se pondría una pequeña pastilla con un grupo de bacterias metidas dentro, programadas para reaccionar a determinado entorno de su flora intestinal. Disculpe, me tomo yo una pastilla que tiene incorporadas unas bacterias verdaderamente específicas, muy bien estudiadas. Yo me tomo la pastilla se disolverá, me imagino, y las bacterias se empiezan a operar. Parte no. Las bacterias, hay diferentes maneras de implementarlo. En la implementación que hemos visto más reciente, las bacterias están estancas dentro de una pequeña pastilla que no se disuelve, pero que pueden reaccionar al entorno del estómago y de esta manera entender cómo está ahora mismo su flora intestinal, que se cree hoy en día es un buen, como un canario, en cierta manera, como el canario en las minas, para saber qué es lo que está pasando dentro de su cuerpo. Esta pastilla reacciona y emite una señal al exterior que se puede capturar con ¿Y cómo un son móvil. estas bacterias que se van a la flora intestinal? Son bacterias programadas genéticamente para reaccionar y emitir determinados colores o reaccionar de determinada manera a cambios del entorno. Y se pueden programar para distintos tipos de cosas. De hecho, una de las dificultades a día de hoy no es tanto saber cómo programarlo, esto el laboratorio ya lo ha descubierto, es para qué queremos programar estas bacterias. Es decir, qué cosas queremos descubrir o qué cosas queremos monitorizar del cuerpo de una persona. Una tecnología no muy distinta a la que comentaba para poder tatuajes en la piel, que puede utilizarse para revestir las hojas de una planta en cuestión y hacer que la tecnología absorba energía de las hojas, es decir, la misma energía que produce la planta para subsistir puede alimentar pequeños aparatos electrónicos, y lo que se ha demostrado es que podría utilizar para convertir una planta en una luz ambiental, incluso para hacer sensores, es decir, convertir cada uno de los árboles de una ciudad en un sensor para determinado tipo de gases o determinados escapes de gas, etc. Me imagino toda una arboleda en España convertida en una arboleda iluminada. Sí. O una maceta encima de la mesa de mi casa que también sea un punto de luz, ¿no? Que una maceta se convierta en un punto de luz, incluso repetidores de señales wifi. Usted en clase no se aburre nada, ¿eh? No, no me aburro absolutamente nada. Vemos cosas absolutamente fantásticas. Y esa propuesta de Musk, que habla de una especie de bólido que pudiera permitir transportar a las personas de un punto a otro a una velocidad como nunca se ha conocido hasta el momento, ¿me puede usted contar lo que hay de eso y qué podría llegar a ocurrir con ese invento? Sí, Elon Musk es un emprendedor en ciencia que ha propuesto hace pocos meses una idea de poder desplazarse básicamente de un extremo de Estados Unidos al otro extremo de Estados Unidos en minutos a través de
unos tubos que estarían metidos bajo la superficie o sobre la superficie, equipados con un bólido que iría a una velocidad increíble, y él cree que la tecnología ya existe para poder empezar a diseñar un sistema como este. Y de hecho hay muchos grupos en varias universidades americanas y en varias universidades en el mundo, y aquí creo que en MIT también hay un grupo que se dedica a investigar cómo podría ser un vehículo que fuese a esas velocidades, con el confort para la persona de poderse desplazar a esas velocidades. ¿Las velocidades no sabe qué velocidades sería? Bueno, sería ir de la costa este de Estados Unidos, desde California, hasta Nueva York en cuestión de minutos, 10 minutos, en lugar de las 6 horas que puede costar a día de hoy hacerlo en avión. Bueno, la pregunta es saber qué le pasa al organismo humano cuando uno vive ese tipo de experiencia, ¿no? Esa sacudida. Hay muchas preguntas al respecto, cómo podemos construir un tubo de esa manera tan largo, qué tipo de expropiaciones hay que hacer de tierra para poder construir un tubo así, qué tipo de bólido es necesario hacer, preguntas al respecto de la fricción, cómo sobrevivirá la máquina. Y luego también hay preguntas sobre cómo sobreviviría el organismo. En el capítulo de 3D, ¿a qué punto hemos llegado ya? Porque eso que a nosotros nos parece tan nuevo, también hace como 20 años que están ustedes ya conociéndolo y trabajándolo, ¿no? Sí, de hecho, la primera patente de impresión 3D aparece en MIT a mediados de los 90, y las primeras compañías que producen impresoras 3D aparecen en ese momento, y incluso se venden ya a compañías más grandes antes del año 2000. Es decir, que la tecnología para imprimir 3D existe desde hace casi 20 años. Lo que hemos visto en los últimos 20 años es un ir y venir de nuevas tecnologías para imprimir con mayor precisión, para imprimir a menor escala y para encontrar mejores utilizaciones de esta tecnología en diferentes campos, para fabricación, incluso he visto propuestas para imprimir las propias zapatillas deportivas en casa. Y están ya en el 4D. Y están ya en el 4D, que significa encontrar maneras de imprimir con materiales que cambian de forma en función del entorno después de haber sido impresos. Ya sea porque son sensores, ya sea porque son flexibles, ya sea porque son, en fin. Dentro de 25 años usted puede imaginar, sueñe con nosotros en voz alta, ¿no? ¿Cómo es el mundo? ¿Qué ha pasado de todos los inventos que pasan delante de sus ojos y que tienen en este momento entre manos tantos extraordinarios especialistas? ¿Qué mundo usted imagina dentro de 25 años? Imagino un mundo con muchos cambios, muchos de ellos que casi ni percibimos y ya están entrando. Imagino un mundo en el que podemos... la inteligencia artificial, que es uno de mis campos apasionados, aplicación al mundo real. Pero también imagino un mundo en el que hemos cambiado, y esto es parte de lo que me motiva aquí en MIT, hemos cambiado el modo en el que pensamos en innovar. Innovar no es tan difícil como la gente piensa, y todo el mundo realmente puede hacerlo prácticamente desde su casa. Imagino un mundo en el que tanto las impresoras 3D, como el acceso a conocimiento, como el acceso a principios para empezar a construir nuevas ideas, a veces tan osadas como la del hiperbólido, está al alcance de cualquier persona. Este es el mundo básicamente para el que yo trabajo, que la gente pueda innovar básicamente desde su casa. Los trabajos serán absolutamente distintos. Yo creo, básicamente serán creadores de su propio trabajo mucho más que no trabajadores por cuenta ajena, transporte eléctrico en cualquier lugar. Yo quiero soñar que podremos hacer como trasladarnos por una ciudad con pequeños aparatos flotantes, básicamente, que levitan por la ciudad. Quiero imaginarme que tendrán acceso a Internet prácticamente, si no en las gafas, como quería hacerlo Google, de alguna manera prácticamente en chips, que podrán incluso operar determinadas máquinas con chips casi instalados en el cerebro. No estoy seguro de que quiera pensar en eso ahora mismo, pensando en mis pequeños hijos, pero creo que podrán controlar muchas más máquinas y muchas más cosas, básicamente con su pensamiento, que son también campos de los que no hemos hablado ahora, en los que también he visto mucho progreso en los últimos 5 o 10 años. Gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes. Dentro del MIT, Nicolás Negroponte fundó el Media Lab, el principal laboratorio de ideas. Negroponte ha vivido muchas veces en el futuro, pues ha anticipado las principales novedades tecnológicas de nuestro tiempo. ¿Qué nos espera mañana? Señor Negroponte, quisiera que recordáramos aquel famoso TED del año 84, cuando usted sorprendió al mundo con unos vaticinios impresionantes respecto, por ejemplo, a la pantalla táctil o respecto a la videoconferencia. ¿Podría situarse usted en aquel momento y reconstruir aquel tiempo en el cual todo el mundo dijo ha aparecido un visionario y algunos dijeron ha aparecido un loco? Bueno, en 1984, cuando di la charla de TED, en realidad eso era un trabajo antiguo. Era un trabajo que habíamos hecho hacía 15 años. Así que cuando presenté la charla TED, no había nada nuevo.
Era simplemente una extrapolación. Era fácil hablar sobre libros electrónicos porque ya habíamos hecho libros electrónicos. Era fácil hablar sobre pantallas táctiles porque ya las habíamos hecho. De hecho, hacía 20 años que las fabricábamos. Así que muchos de mis colegas en aquel momento dijeron, eso no es nuevo. Eso no es... Y yo dije, no es nuevo. Pero para el resto del mundo sí que era nuevo. Así que parece que predije el futuro. No predije el futuro. Lo que pasa es que estábamos extrapolando lo que estábamos haciendo. Estábamos informando sobre ello. Y la gente pensó que era nuevo. E históricamente, cuando echas la vista atrás, 30, 32 años parece nuevo. Pero en realidad no lo era en ese momento. Bueno, de hecho, usted suele decir que usted ya ha vivido en el futuro muchas veces, porque usted nos cuenta cosas que usted las ha visto, de manera que podemos hablar de un hombre que ha estado muchas veces en el futuro, señor Negroponte. He estado en el futuro muchas veces en el sentido en que predices algo. Puede ser una conversación, no necesariamente una charla de TED. Entonces dices, bueno, en 10 años pasará esto. Se trata de una conversación informal que tuvo lugar tantas veces que parece que ya has estado allí. Me gustaba mucho decir a la gente que siempre tengo razón. Simplemente no acierto con los tiempos. A veces demasiado pronto o demasiado tarde, pero ciertas cosas son totalmente predecibles.